Mi proyecto actual, señor, es consagrarme. Usted es candidato al infierno. Ya estoy en el infierno. Llamo compañero a todo el país, en los mítines le llamo compañero. Compañeros no somos. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y muy cabrón. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellas. Mis invitados, por las suyas. Amigos de Canal 1 en el Ecuador y en todo el mundo, a través de Facebook Live, bienvenidos. Para mí es un honor y un deber aceptar la invitación del presidente de este medio, Marcel Rivas Sáenz, para retomar un espacio de opinión veraz en un periodo donde sigue vigente la guillotina, aunque se fue el verdugo. Me refiero a la ley de comunicación, por supuesto. Comparto la lucha y convicción de Marcel Rivas Sáenz por la libertad de expresión y aporto a ella desde esta iniciativa, porque ya trabajamos juntos en 2 ocasiones antes y nuestras divergencias entonces nunca fueron por censura, cobardía o traición. Ello mantuvo siempre nuestra amistad y nos volvió incluso competidores leales. Espero corresponder su confianza, así como la de ustedes, aunque la enorme expectativa con que me han esperado no la podré colmar en un solo programa. La doctora María Paula Romo, ministro del Interior, es quien comparece en este primer Contrapunto Veraz. Gracias por concurrir. Para comenzar, señora ministra, defina usted en un solo concepto su principal objetivo en esta transición de una dictadura hacia una verdadera democracia. Gracias, Carlos. Buenas noches. Es tremendo honor y tremenda responsabilidad estar en el programa con el que regresa a la televisión, así que muchos éxitos y ojalá eso sea también en la línea de la que ahora mismo comentaba, para multiplicar las voces en el país en un momento diferente. En ese momento diferente, la responsabilidad del Ministerio del Interior es la seguridad y el orden, y esa es mi responsabilidad y esa es mi tarea. Seguridad y orden con controles democráticos y con objetivos democráticos. Esa tiene que ser la gran diferencia con el periodo anterior. Bien, gracias, señora ministra. Tomen esto apenas como un abreboca. Pues enseguida ella desarrollará este y otros conceptos durante 3 minutos, sin interrupciones. Es la primera y única parte de esta entrevista en la cual me propongo ir sin preguntar, pues muchos de ustedes han reclamado eso de mí en esta nueva etapa. Aclaro nomás que interrumpo cuando siento que la respuesta no es veraz, evade el esencial o le resta a la entrevista el ritmo que debo imprimirle para mantener el interés. Este programa es para dar respuestas, no conferencias sobre lo que al país preocupa. Para disertaciones existen otros interlocutores y mejores espacios. Este es para precisar, no para divagar. Tiene su uso interrumpido estos primeros 3 minutos, doctora Romo. Gracias de nuevo. La característica esencial del Estado es el monopolio del uso de la fuerza. El Estado tiene la capacidad de usar la violencia, la fuerza, la coerción con los ciudadanos para mantener el orden y para la seguridad. La forma en la que se utiliza esa fuerza define a los estados. Si esa fuerza se usa de manera arbitraria, de manera discrecional, estamos ante un estado autoritario, poco democrático. Si esa forma se usa siguiendo la ley y respetando los límites de la ley y de los procedimientos, estamos en un estado democrático. Es por eso que la forma en la que funciona la Policía Nacional no solamente tiene que ver con el resultado de seguridad que nos preocupa a todos los ciudadanos, sino también con la existencia misma del Estado y frente a qué tipo de Estado nos enfrentamos. Esta es una de las grandes tareas en un Ministerio del Interior del postcorreísmo, porque también es que se deben definir los ministerios, sus responsabilidades, las carteras de Estado, este mismo gobierno, en el contexto, en el momento que vive el país. Y venimos de un momento en el que la policía, la fuerza del Estado, la coerción del Estado fue usada, abusada, distorsionada para cometer parte de las arbitrariedades que se cometieron en el gobierno de Correa y en un gobierno que se configuró con una estructura de corrupción, de impunidad y de encubrimiento. Entonces, tengo el privilegio de ser ministra del Interior, la responsabilidad, pero sobre todo el privilegio de ser ministra del Interior en el gobierno
del presidente Moreno. Cuando a mí me preguntan qué ha hecho el presidente Moreno en estos meses, en estos primeros 18 meses de gobierno, yo digo, el presidente en estos meses de gobierno ha hecho lo imposible, porque muchos de nosotros, yo incluida, habría pensado hace 2 años que esto que está sucediendo era imposible, que desmontar en poco tiempo las estructuras de impunidad que estaban diseñadas y que estaban nombradas para los próximos 5, 6, 9 años, dependiendo de cuál sea el órgano del que estamos hablando. Hacerlo de manera pacífica, hacerlo convocando la participación de la ciudadanía, hacerlo en un contexto de crisis económica, porque no es lo mismo tomar esta decisión en un momento de una economía boyante. Creo que eso es lo que a muchos de nosotros nos parecía hace 2 años imposible. Y yo le añadiría algo. Creo que el presidente Moreno ha tenido el valor de hacer lo correcto, que muchas veces es el valor más importante, el más difícil, y de tomar el camino difícil. Hace 2 años, asumir el gobierno del Ecuador como un asunto, como un gobierno de continuidad, habría sido la comodidad de contar con una estructura montada para el servicio del Ejecutivo, con todos los poderes en sus manos, con una mayoría en la Asamblea y con los órganos de control bajo su control, no para su control, sino bajo su control. Y el presidente Moreno asumió una decisión valiente, pero también el camino más difícil, y creo que la responsabilidad que tenemos los ministros y ojalá también los ciudadanos es estar a la altura de esa decisión y a la altura del momento del país. Es un punto de inflexión de reconstrucción democrática, es un punto de inflexión de recuperación ética o de cuál es nuestra decisión frente a un momento de gran descomposición en las instituciones y en la convivencia. Sus 3 minutos concluyeron. Ya ve lo difícil que es hablar 3 minutos sin que lo interrumpan en este programa. Dificilísimo, pero no me va a volver a suceder. Quiso terminar primero y está muy bien. Usted ha empezado reconociendo lo urgente y ha definido sus objetivos como seguridad y orden dentro de la ley, porque la medida en que el Estado usa la legitimidad, la fuerza, es lo que diferencia a un autoritarismo de una democracia. Bien, vamos un momento a lo urgente. Y después entramos en lo importante. La crisis de gabinete. ¿Usted aspira a irse o a quedarse? Bueno, yo soy una funcionaria del presidente y él va a decidir a irse o a quedarme. Ya sé que él va a decidir a quedarse. A quedarme. ¿Por qué? Creo que hay resultados importantes que se pueden dar todavía y creo que estos 2 meses y 21 días, tengo el día de hoy al frente del Ministerio del Interior, se han tomado decisiones importantes también. Y en esa línea creo que todavía tengo varias cosas que hacer en el encargo del presidente. ¿Es el Ministerio de Gobierno, perdón, del Interior, es que así se llamaba antes, de la política también? No, el Ministerio del Interior, por ahora, después de que sufrió esta división, digamos, el Ministerio de Gobierno es el ministerio más antiguo del Estado ecuatoriano. Si no me equivoco, tiene más o menos 183, 184 años. Porque el ministerio que controla la policía es el que controla el poder y siempre estuvo asociado a la política. Pero usted dice por ahora. Por ahora. ¿Piensa hacer una reforma? Bueno, no, eso no depende de mí, eso siempre está en disposición del presidente, pero me refiero a que en la historia ¿de quién depende? Del presidente. ¿Piensa impulsar esa reforma? No me corresponde a mí, pero yo creo que es importante que estén unidos. Yo creo que es importante que estén unidos, pero hace algunos años estos ministerios se separaron en 2. El Ministerio del Interior, encargado exclusivamente de la seguridad y de la policía, y la Secretaría de la Política, encargada de las relaciones políticas. Hoy tenemos que preguntarnos si tiene sentido el mantener esa división y cuál es la forma de relación política que se debería sostener. Ha quedado implícito lo que usted dijo que no. Y por eso tiene sentido la siguiente pregunta. ¿Cómo aprovechar esta crisis de gabinete para conseguir los objetivos que usted ha delineado? A ver, hay varias decisiones que se van a tomar en los próximos días en el marco de esta evaluación, no solamente del trabajo de los ministros, sino de la funcionalidad de las instituciones. Ese es un eufemismo para decir descorreizar el gobierno, que es lo que quieren hacer. Ojalá pudiéramos descorreizar el gobierno y descorreizar el país, porque cuando yo pienso, cuando me hablan del tema del correísmo, pienso en una actitud. En una actitud, en una serie de valores, en una forma de comportamiento. Usted dijo bien, no todos los correístas fueron corruptos, ni todos los opositores son santos. Exactamente. Coincido. Así es, ¿verdad? y eso es parte de lo que hay que hacer. Y descorreizar el gobierno no significa solo sacar correístas corruptos o encubiertos. Es cambiar prácticas, es cambiar formas de pensar, de entender el Estado, la sociedad, la relación con la empresa. Montajes, legislación. Pero empieza por poner gente de la línea que usted ha definido. Así es, sí.
Sí, también tiene que ver con eso, pero insisto, no solamente es descorreizar el Estado, es descorreizar el país, la forma de relacionarnos, ver el mundo entre amigos y enemigos, incondicionales o traidores. Esta es una forma de pensar la política y la convivencia. La polarización, el blanco y negro. Así es. Vamos al tema de seguridad. ¿Cómo se siente hablando usted de orden y seguridad? Usted que es una defensora de los derechos humanos, que prefiere los derechos humanos de los delincuentes a los inocentes. No, yo no creo que están opuestos. Yo creo, de nuevo, en esta idea que hay de que los derechos Yo no he dicho humanos... que están opuestos, prefiere. En esta idea de que los derechos humanos están opuestos al orden, yo creo que hay una mala interpretación. Precisamente por los límites democráticos hay una manera en la que se tiene que manejar la fuerza. Pero sin orden y sin una policía que pueda combatir la delincuencia, no hay derechos de las personas. Bueno, vamos a eso. ¿Cómo combatirían ustedes la delincuencia en este primer caso? Y es importante verlo y no solo hablarlo. Aquí está. De unos 20 a 22 años aproximadamente, este sujeto sorprendió a un conductor en la avenida Francisco de Orellana, entre Los Rosales y la 14ª etapa de la Ciudadela Alborada. La ciudadanía afirma que desde muy temprano en la mañana, los malandros atacan. Bien. La policía lo detuvo dentro de las siguientes 8 horas. Encontró en su poder un arma de fuego y un arma de juguete. Presumimos que se trata también de una persona con problemas de adicciones. ¿Por qué hago este antecedente? Porque la policía tiene una tarea de prevenir el delito, pero no lo logra en todos los casos. ¿Es de la tarea de la policía prevenir el delito? ¿Es una de las partes? reprimir el delito? No. La policía, de hecho, se divide en 3 subsistemas. Un subsistema que es preventivo, uno que es investigativo y uno que es de inteligencia. Para mí es una novedad que es preventivo el subsistema. Sí. Hay un subsistema preventivo dentro de la Policía Nacional. ¿Cuál es ese? Por ejemplo, tener UPCs, tener policías comunitarios, hacer patrullajes. Patrullajes es un mecanismo preventivo. La presencia de la policía es un mecanismo preventivo. Como disuasivo. Puede ser una forma de prevenir, disuadir. Entonces, ejemplo, en Guayaquil hay un ejemplo piloto extraordinario que esperamos implementar una réplica en Cuenca en las próximas semanas. Hay un ejemplo de policía turística. Es policía que está en lugares turísticos. Su presencia disuade, pero no es represión, es prevención para que no suceda. La prevención, dijo su subsecretario de Seguridad, que se llama Diego Tipán, se da mediante la generación de empleo, porque ustedes han encontrado una relación directa entre caída del empleo y aumento de la delincuencia. No necesariamente. Entonces, dígale, permítame, sí, así hasta es. que eso se equipara, ¿qué vamos a hacer? Así es. A ver, solamente una parte de la prevención tiene que ver con la policía, pero hay una parte que es responsabilidad de la policía. Evidentemente, no es la parte que tiene que ver con la situación económica o social. Hay diferentes factores para entender que en ciertos contextos hay más violencia, que no es lo mismo que decir que una persona en la pobreza o en el desempleo es un delincuente. Ya hasta entender que en ciertos contextos hay más violencia, cosa con la cual no se puede discrepar. ¿Qué van ustedes a hacer? Yo decía cuando usted recién asumió el cargo, o sea, si María Paula Romo va al Ministerio de Interior, para no cátedra de Sociología, que vaya al de Bienestar Social. No, y eso yo lo tengo claro. Yo tengo claro que el Ministerio del Interior no es el Ministerio de Bienestar Social, no es el Ministerio de Educación, no es el Ministerio de Derechos Humanos y Justicia. El Ministerio del Interior lo que le corresponde hacer es combatir el delito. Para combatir el delito es útil comprender, por supuesto, al delincuente. Por supuesto. Y no solamente al delincuente, también al que provoca desorden en el espacio público, al que afecta los derechos de otras personas, que seguramente vamos a hablar de eso. Sí, una cosa puntual ahí. Hay un paro convocado para el 29. Usted acaba de definir que lo van a impedir porque están convocando a un desorden público que es instigación al delito. Hay diferentes formas de cometer delitos y esa es una. Por ejemplo, suspender servicios públicos es cometer un delito. Entonces, si las personas se manifiestan en el Ecuador de cualquier manera, que sea una forma de libre expresión, si se oponen al gobierno, a sus políticas, si nos critican, no pasa nada. Si a través de esa protesta interrumpen una calle, suspenden un servicio público, impiden que los otros ciudadanos ejerzan sus derechos, van a ser detenidos y llevados a órdenes de un juez. ¿Usted va a esperar que concreten el delito que anunciaron cometer, ignorando que instigar a bloquear servicios públicos, eso de por sí como figura ya es un delito? Así es, pero hay diferentes formas
Hay diferentes momentos en donde actúa la policía. Por ejemplo, por Coger una presos a los investigación... transportistas y sus dirigentes. Ya, eso que han es muy dicho importante. Que el 29 Así es. van a ser, ellos le llaman de otra manera, pues, una manifestación masiva en sitios estratégicos del Ecuador. Ya. No son tan tontos que va a decir, le vamos a hacer un paro, Así señora es. ministra. Una manifestación legal necesita permisos para saber por dónde va a circular. Si es que interrumpe las vías sin obtener los permisos, es ilegal, pero solamente una explicación legal. Si es que yo anuncio que voy a perjudicar a alguien, la policía no puede ir y detenerme por el anuncio. Pero Fiscalía puede abrir una investigación, porque la policía solamente detiene en flagrancia sin orden Ya judicial. entraremos en eso. ¿Se lo van a pedir a la Fiscalía también que lo haga? Sí, claro que sí. ¿Lo han Hay varios, pedido sí, ya en varios casos, sí. O sea, hay varios casos de como las dicen los protestas gringos, de la by the semana book, pasada. by the Sí, law. exactamente. Según los libros, según Así la ley. es. Pero que no se confunda eso con que no lo vamos a hacer. Entendido. Segundo tipo de violencia, caso reciente en Quito, y quiero saber si en este caso, valga la redundancia, tienen algún indicio de cuál pudo ser el origen de esta cuestión. Usted dijo que aparentemente el otro sujeto era un perturbado por el consumo de drogas. Ganas de tropezar, de disparar. Sí, te voy a estar. ¿Dónde está el chapa de acá? No le sigan, nos van a disparar a nosotros. Dale. Aquí hay algo raro. La víctima no se quedó para recibir ayuda o denunciar. A mí me parecía demasiado bien hecho el atraco sin afectar a nadie. El disparo claramente no dado al cuerpo. Si se resiste un tipo y yo soy un delincuente, aunque no puedo ponerme en la cabeza, digo, no le disparo al tipo, no al piso, salvo que lo quiera disuadir. Fue un sitio muy concurrido de Quito, están con moto los otros, con casco, perdón, los otros dos individuos en moto. ¿Cómo van a enfrentar ese tipo de violencia? Es importante todo el contexto porque no se puede descartar que estamos en un momento en donde hay intención de crear caos. ¿Y sabe por qué? Perdón. ¿Se acuerda cómo se detectó que a Lourdes Tibán le pegaron fuera de la asamblea? Así. Estaban grabando los mismos Así sujetos es. que eran parte Así es. de supuestamente espectadores. Así es. ¿Sospechan Así es. ustedes que los del carro y los otros pueden ser parte de los que después hicieron ese montaje? Estamos seguros de que el contexto general de caos que se pretende armar en el país, las noticias falsas, la multiplicación de rumores sobre robo de niños, está asociado con una decisión clave que ha tomado el gobierno del presidente Moreno, que es disolver la SENAIN y a sus operadores. ¿Originado en quién entonces? Bueno, en quienes funcionaban de esa manera. Es difícil si es que uno no tiene ¿Quiénes pruebas. funcionaban de esa manera? Quienes hacían el trabajo sucio de la SENAIN, ¿Qué eran del quiénes? Caos, los encargados anteriores. Mientras yo como ¿Los ciudadana encargados puedo anteriores opinar. siguen con el poder que tenían antes? Algunos, otros no, otros están ¿Quiénes? detenidos, otros ¿Quiénes están de los presos, otros algunos? están listos para ser extraditados. ¿Quiénes de los de algunos? Como ciudadana yo puedo opinar, como ministra del Interior, referirme a una persona para decirle que es culpable sin una investigación ¿Tiene es algo que no me información sobre corresponde. eso? Sí. Tenemos información y lo estamos investigando. Usted denunció que había 23.000 cuentas fantasmas abiertas solo para eso. No lo dije yo, lo dijo otra persona del gobierno, pero así es. Eso es cierto. parte, sí, así es. Han detectado las direcciones de Sí. IP, los fondos. ¿Y? Y muchos están fuera del país. Se necesita unos procedimientos que son un tanto engorrosos para poder atacar esta serie de noticias falsas. Necesitamos como ciudadanos en el mundo digital, como ciudadanos digitales, aprender algunas cosas, ir a fuentes oficiales. Estamos combatiendo esto. Pero no quiero Bienvenidos a la dejar... realidad. Así es, así es. ¿Sabe lo que no quiero consiguieron dejar mediante de... ese tipo de noticias falsas en los Estados Unidos? Sí. Cambiar el resultado de una elección. Entonces no es peanuts. Así es. Y no es solo el Ecuador y no es actual. Es uno de los fenómenos de este momento en el mundo y hay que aprender a combatirlo. ¿Y? hay muchos se van países... a quedar en el diagnóstico diciendo, miren, esto es complicado. En este momento se está discutiendo en la ley, en la Asamblea, una ley de ciberseguridad por primera vez en el país, a pesar de que tenemos en el mundo cibernético ya mucho tiempo. Hemos pedido cooperación a varias instancias internacionales para fortalecer los mecanismos con los que ya cuenta la Policía Nacional para investigar estas cosas y hay algunas cooperaciones que ya tenemos en marcha. Pero en este caso concreto, En este caso revisamos, quisiera responder. ¿tienen alguna pista? Sí, está identificado el sospechoso. El día de ayer viernes he dado en la mañana junto con el jefe de operaciones de la Policía Nacional y el comandante general de la Policía una rueda de prensa en donde además se identificó al sospechoso con su rostro. Tiene 5 detenciones anteriores, si no me equivoco 2011, 12, 13, 14 y 16.
están identificadas las motos en las que se movía y presumimos que habría intentado esconderse, salir del país porque es el modus operandi anterior. No tiene ya una montaje, boleta entonces. de captura. Esta no es un montaje. Qué bueno. Y tiene una boleta de captura. Ahora, lo que sí llama la atención es que es un asalto muy escandaloso a plena luz del día en una zona de Quito en donde no es habitual que se produzcan este tipo de asaltos y para robar 2 celulares. Es decir, Ese es el robo. O sea, Ergo. al final son 2 celulares. Entonces, ergo contrataron a estamos sujetos de este investigando. tipo para hacer un montaje. no hay que descartarlo. Pero estamos investigando si había una confusión y tal vez trataban de robar más dinero, si tal vez habían otras víctimas. Pero ubicamos ya a las víctimas y de hecho la identificación del sospechoso se ha hecho con la colaboración de las víctimas. Una cosa más. Para ese tema, de individuos capturados y reiteradamente liberados, presentaron un proyecto con el respaldo de 83 firmas de la Asamblea, el alcalde de Guayaquil y todos los concejales, inclusive los de AP que hay allí. ¿Por qué no lo mueve el gobierno? Yo acudí ya a la Comisión de Justicia para discutir este proyecto. Hoy cumplo 2 meses y 21 días en el cargo de ministra del Interior, pero he estado ya varias veces en algunas comisiones de la Asamblea porque hay más de un tema que tiene que ver con reformas legales. Yo fui ya a la Comisión de Justicia, le presenté a la Comisión de Justicia desde el punto de vista de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior en dónde están los cuellos de botella, pero además tenemos una lista que estamos recuperando en cada una de las provincias del país para examinar si es que personas que recuperan la libertad, existiendo pruebas, existiendo indicios y habiendo sido detenidas por la policía y son liberadas, mirar si son casos puntuales o pueden ser patrones de conducta de determinados administradores de justicia. Hay casos Los datos puntuales. están a la mano. No, hay tipos hay unos que han sido que son liberados casos. 11 veces, Así es, 20 veces, así es. complicidad del La juez, pregunta del es fiscal. si fue el mismo fiscal, si fue el mismo juez. Estamos poniendo ¿Y qué toda la lista importancia para tiene entregarle al averiguar ese Consejo de la detalle y esperar hasta eso para sacar la legislación adelante? Ah, no, pues es que la legislación depende de la Asamblea Nacional y nosotros estamos acudiendo a sus Pero convocatorias. ese es el punto, que a esto le da un alivio temporal. Y usted quiere tomar ese punto para hacer una reforma estructural. No. Son reformas puntuales. Si nosotros estamos yendo a la Asamblea con reformas que toman puntuales. demasiado tiempo. Y es la Asamblea Nacional. Y Pero hay otras ustedes tienen cosas. un bloque propio allí. Mayoritario no. Yo no he dicho mayoritario, propio. El bloque morenista es propio, es alineado. Así es, son ¿Y? parte de la estrategia general del gobierno. ¿Y la con gestión ellos política estamos dónde está? trabajando. Con ellos estamos trabajando. Pero no solamente con ellos. Al grupo de legisladores que firmaron este proyecto de ley, que son más de 80 legisladores, así que no pertenecen a una sola organización política, los invitamos a la Comandancia General de la Policía y tuvimos una reunión con el jefe de operaciones y con otros generales para decirles, de ese proyecto de ley hay cosas que sirven para el trabajo de la policía y hay cosas que van a entorpecer el trabajo de la Romo, policía. usted tiene claro lo importante, pues no lo urgente. ¿Y sabe por qué se lo digo? Cuando asumió había un plan integral de la policía contra la seguridad. Usted dijo, esperen, ya tiene 2 meses esperando. Yo quiero imbuirle mi visión sobre este tema para aplicarlo. No, hay un plan que está vigente. Ojo, es que no se puede parar el trabajo de la policía. Sería... De hecho, ese plan usted lo frenó. No, hay Dijo, un plan... yo quiero darle mi visión Hay un para plan que salga está de acuerdo a mi vigente. visión. Sí, pasa Hay un tanto plan que está arranquen con eso. vigente. No, es que el plan está vigente, está en operación. No es que estamos esperando el plan para actuar. Hay un plan que está vigente, que es un plan nacional de seguridad ciudadana, y hay una estrategia para cada zona. Esta es la estrategia de la zona 8, por ejemplo, y es una estrategia que está vigente para la zona 8. La zona 8 es Guayaquil. Así es. Ya, ahorita Entonces, hay estrategias vigentes. Es que esto sí me parece importante, porque no puede nadie... ¿Sabe cuándo me dice eso? Cuando veamos lo de Pozola. preocuparse con Por eso eso. la Sí, freno ahorita. de acuerdo. Y hágame acuerdo. Muy bien, Es que aquí no está. quiero dejar que le explique. Está muy bien. Antes de Pozola, gracias. Ya, el ritmo va al mío, los temas son los suyos. Usted pone el contenido. Mire lo del ganadero en Santo Domingo, que fue también reciente, señora ministra, cerca de 30 elementos del BOE, 10 vehículos para detener a un tipo por una denuncia de inteligencia militar. Inteligencia militar dijo que tenía armas sin permiso. Eso. ¿Qué opinan ustedes? Inteligencia Militar pidió a la Fiscalía que solicite una orden de allanamiento para entrar en un lugar en donde, según Inteligencia Militar y en sus términos, se presumía la existencia de armas y municiones que se estaban usando para cometer ilícitos en Santo Domingo. Con una alerta así, dada por Inteligencia Militar, Fiscalía pide una orden de allanamiento, el juez da la orden de allanamiento y le traslada esta información a la policía.
Yo me he reunido ya con los jefes de esa zona de la policía para preguntar si fue correcta la valoración del tamaño de operativo que se necesitaba, porque evidentemente cuando uno ya conoce el caso y cuando ve estas imágenes, dice la respuesta fue innecesaria. Ese tamaño de operación fue innecesario, se valoró mal. Ahora, ¿qué hay atrás? ¿teníamos más elementos para valorarlo? Esa es la pregunta. No, la pregunta es otra. Así es. ¿Esto es la respuesta qué? ¿Sí sabe? Sí, yo espero conversar esto con también el ministro Jarrín, que estaba muy preocupado. Aquí. Esta es la respuesta que usted autorizó 2 allanamientos, del uno en una base militar para sacar droga de Manta y otro en un cuartel militar en Quito, e hizo quedar a las Fuerzas Armadas, ya sabe cómo, y no lo puedo repetir delante suyo. You want to play hardball, le dijeron. ¿Tú quieres jugar duro, señora ministra? Vamos, juguemos duro. Toma. La Policía Nacional hace su trabajo y yo respaldo ese trabajo. Y lo que hicimos en ambos casos era parte de investigaciones que estaban en marcha y que había que realizar. ¿Yo he dicho que no debían hacerlo? No, para nada. Yo estoy solamente poniendo esto en contexto. ¿Sabe qué le digo? Le pregunto, ahora, señora ministra, usted llamó, en el rato que estaban afuera, antes del allanamiento, al ministro de Defensa a decirle, Osvaldo, general, no sé cómo se trate, en este rato estamos iniciando esta incursión. Te lo notifico, ni siquiera te lo consulto. ¿Lo hizo? Sí. Pero además, la propia policía, en el momento en el que estaba en las bases militares, el momento en que iban a entrar, se lo comunicaron a los jefes de los 7 recintos militares en donde se realizaron los allanamientos. Y en todos los casos, al saber que la policía tenía una orden de allanamiento, abrieron las puertas para entrar. Es algo de mínima coordinación que se lleva adelante en todos los casos. Qué bueno esta Yo me precisión. reuní de manera inmediata con el ministro Jarrín para decirle esta es toda la información que tenemos, porque además yo estoy segura de algo. Yo estoy segura que el ministro Jarrín y yo compartimos la misma preocupación y compartimos los mismos objetivos. Ya, qué bueno que usted hace esta precisión. Y aquí hacemos la primera pausa, en cambio. Porque está ayudando a entender muchas cosas y a ver las explicaciones que faltan para otras. De eso profundizamos con la ministra del Interior tras esta primera pausa, doctora María Paula Romo, en que me voy a sacar el saco porque está calorado. Proseguimos con la invitada de esta primera entrevista veraz, la doctora María Paula Romo, ministra del Interior. Y les dije que había un tema pendiente porque es macabro, es grave, es conmovedor. Y es lo que sucedió en Pozorja recién. Lo reseñó Vanessa Robles de Canal 1 en este video. Un silencio sepulcral se percibió en los exteriores del UPC de Pozorja, luego de que su gente estallara en ira. Aún reposan sobre las vías los restos de los objetos que fueron incendiados. Las ventanas y paredes de la unidad de policía comunitaria destruidas son la evidencia de un fuerte conflicto que se viralizó en redes sociales desde la tarde del martes. El rumor de que se querían robar a 2 niños, sumado a una serie de delitos registrados en fechas anteriores, desató la ira de la comunidad pesquera, que terminó con la vida de 3 personas. La verdad es el pueblo, y el pueblo tuvo que hacer lo que tuvo que hacer. El pueblo hizo lo que tenía que hacer. Eso es la verdad. Salvaron a las personas porque dicen son ladrones. O sea que un ladrón por robar así sea un celular mata. A buena hora no lo mataron a esas personas. Luego, la policía confirmó que no se trataría de secuestro de niños, sino de un caso de delincuencia común. No había ninguna persona muerta, no había niños robados, no había niños muertos, que les habían robado $200 y 2 celulares. Primero, como descripción general, ¿ha aumentado la inseguridad en el país? Han aumentado. Déjame separar las respuestas. Nosotros a lo que tenemos acceso es al número de denuncias. Entonces, ¿y ese es un subregistro de la delincuencia? Así es. Han aumentado los incidentes violentos. Esos han aumentado. ¿Cómo los registramos? ¿Violentos con víctimas? No. ¿Cómo los registramos a esos incidentes? Con información, por ejemplo, del ECU 911. Porque antes lo único que se estaba manejando en el cuadro de mando integral eran los delitos. Y ahí la única información a la que tiene acceso Policía Nacional es el número de denuncias. Perdóneme, ¿usted le cree el ECU 911? Sí, hay varias cosas. ¿Vio lo que le hicieron con Alvarado? Así es.
Así es. Y pero, dice que sí le crea a el ver, ECU 911. Pero por supuesto, es que hay que hacer que funcione lo que funciona. ¿Le están engañando, señora Tenemos ministra? datos, no. Hay cosas que sí. ¿No la están engañando? Hay datos, no, hay datos que sí se puede, por supuesto, verificar. Entonces, el número de llamadas, el número de alertas. Con la fuga de Fernando Alvarado, me dice, ¿nos basamos en el ECU 911? Bueno, es que ¿en qué más nos basamos? No podemos basarnos en el Twitter. Usted busque fuentes más veraces. Exactamente. ¿Qué hacemos? Tenemos fuentes de hospitales y atenciones hospitalarias, porque eso es de donde se puede sacar los temas de violencia. ¿De qué se saca usualmente? ¿De qué se estaba sacando? ¿De qué se estaba alimentando el cuadro de mando integral? El cuadro de mando integral se estaba alimentando de denuncias en fiscalía. Entonces, por eso yo también me paro para contestar, porque la respuesta habitual era: han disminuido en el 22% los delitos. No, no es verdad. Han disminuido en el 22, en el 25, dependiendo del tipo de delito, las denuncias. Entonces, ¿cuál es el único delito que no tiene subregistro? Inicial. ¿Ha aumentado la inseguridad en el país? Han disminuido las denuncias de delitos, han aumentado el número de alertas por incidentes violentos. Y ahora voy a responder. ¿Qué más podemos hacer para alimentar esta información? Estamos alimentando esta información con datos de salud, con datos de llamadas al ECU 911, porque ahí se reportan las emergencias, y con los datos de la Fiscalía. Todo un mapeo de la violencia antes de actuar, y hasta tanto pasa lo de Pozorja. Al mismo tiempo actuamos. ¿Contesto lo de Pozorja? Contesto las cifras. Lo de Pozorja. Muy bien, Pozorja. Lo que pasó en Pozorja fue un ambiente adecuado, que es el que se estaba generando con el tema de las alertas. En los últimos 3 meses se han dado linchamientos por rumores de secuestro, robo de niños en México, 2 veces en Colombia y 1 vez en Ecuador, en los últimos meses. No, simplemente es comprender lo que está pasando. Es que es incomparable. Entonces, lo de México es un desate enorme de violencia. Lo de aquí es no un es comparable inicial. La situación. Estoy hablando de los linchamientos con resultado de muerte por rumores de niños. Rumores que no eran ciertos. Pero el consuelo es como pasa en todas partes, no somos los únicos. No ese es el consuelo, es simplemente entender lo que está pasando. Ahora, ¿qué se diferencia en el Ecuador? En el Ecuador la diferencia es que las cuentas que están sacando rumores de tráfico de niños, de tráfico de órganos, de secuestro de niños, estas cuentas están asociadas a política. En otros lugares son cuentas asociadas a políticos. Sí, también, pero son cuentas que hablan de política. Son cuentas que hablan de política. En otros lugares son cuentas que hablan de chismes, de farándula. Son cuentas que se están engordando para hacer marketing y entonces promocionan noticias falsas de manera irresponsable. ¿Usted que estuvo en el correísmo le extraña eso? No me extraña. ¿Qué es el sistema? Así es, y lo vivimos todos. Entonces. Así es, y muchos siguen operándolo. Por eso hay una gran responsabilidad. Pozorja, porque quisiera ir más allá con el tema de Pozorja. Pero no nos podemos quedar solo en eso. No, pero quiero contestarlo porque es un tema alarmante. ¿Por qué fracasó la acción de la policía allí? Porque teníamos 70 incidentes violentos denunciados en 10 meses. Un promedio de 7 incidentes violentos al mes no ameritaba tener un operativo antimotines en Pozorja. De acuerdo. Teníamos el grupo de policías que se necesitaba para esa zona y para eso sirven las cifras. No para esperar al próximo año, sino para valorar. Se tardan 2 horas en trasladar ayuda ya. Bueno, varias personas se trasladan de inmediato, los que estaban más cerca, otros se demoran más porque esa es la distancia que tiene Pozorja de Guayaquil. Tenemos algunos policías que se accidentan en el camino, tenemos 2 patrulleros que se chocan en el camino. ¿Por qué no pidieron ayuda a la Fuerza Armada? Sí llegaron. Un operativo era transportado, no, en helicópteros, 3 con los comandos que bajan y es el elemento disuasivo más grande. Bueno, eso no siempre funciona así. Hubo un operativo de Fuerzas Armadas que llegó. La policía y las Fuerzas Armadas se tienen celos y bronca. Hubo un operativo que llegó y además porque tienen tareas diferenciadas. Llegó tarde el operativo. Así es que todo estuvo más allá de lo que estaba previsto. No, hay niños. Lanzamos tiros al aire. Se lanzaron bombas lacrimógenas. La policía hizo todo lo que tuvo que hacer para disuadir lo que ahí estaba pasando. 2 policías mujeres que estaban dentro del UPC sacaron por el techo a otro detenido. Porque la gente entraba a matar todo lo que encontraba. Entonces, todo. Vamos. ¿Todo? A ver, ¿qué falló? Eso incluye. ¿A usted le consultaba directamente a la general Varela sobre el operativo? No, a ver, la general Varela se trasladó de inmediato, me comunicó de inmediato. Hablamos enseguida, pero no me consulte el operativo. La policía sabe cómo reaccionar en estos casos. Tuvimos un policía quemado por una bomba Molotov. O sea, ¿qué falló? ¿Qué falló? La población, que se genera un nivel de alerta de un tamaño que sale fuera de control, porque no se puede justificar a quienes cometieron el asesinato de 3 personas. De acuerdo. Bombas Molotov. Una persona que se alerta por un robo de niños no tiene bombas Molotov en la cartera. Entonces, bombas Molotov. ¿De dónde salieron las bombas Molotov? ¿No cree usted que falló, doctora Roma, el hecho de que la policía no se siente suficientemente respaldada por la población y por la autoridad? De hecho, en esa zona la policía se siente respaldada. Yo estuve aquí de inmediato y hablé con los policías que estuvieron en el operativo.
le propusimos junto con la general Varela al mayor que está a cargo de esa zona trasladarlo a otro lugar, porque evidentemente esta salida de control de lo que sucedió ese día en la población nos hizo pensar en lo que usted ahora mismo piensa. No hay suficiente respaldo de la población. El mayor nos dijo, yo no quiero salir de ahí. Yo tengo una muy buena relación con la policía, no queremos que nos den el pase. ¿Conclusión? Esto se fue de control, pero esa aprendida. no era el comportamiento natural de la zona. ¿Conclusión? La policía tiene que estar lista para responder de manera más rápida, pero es imposible que tengamos un operativo antimotines en UPCs en donde el comportamiento es un comportamiento ¿Y regular. usted ha pedido que se investiguen a los que estaban ahí y a nadie más? No solamente se está investigando a los que participaron, ya se abrió un proceso penal. En el proceso penal hay 11 personas procesadas, hay 9 personas detenidas y a los 2 días se hizo un trabajo de reconstrucción y de limpieza de la UPC con la gente de la zona para que se vuelva a instalar la policía. En ningún momento hemos salido de ahí. Recibimos el apoyo no solo de la población, sino del cuerpo de bomberos, de todos los representantes de los gobiernos seccionales, para que en ningún momento la policía deje de estar en esa zona y pierda el contacto con la población. Muy bien, un análisis sociológico. No, hay cosas que son... Ya sabemos por qué pasó, ya entendemos qué pasó y hasta que pase el siguiente nada cambia. No es así. No es así. Eso es lo que usted está Pero hay escribiendo. cosas que son imposibles de prever. Una reacción de un linchamiento de 2.000 personas por un rumor falso Yo he es cuestionado que ustedes debieron imposible de preverlo o prever. no. Yo he cuestionado por qué no actuaron mejor. Estamos investigando cuál es la actuación. Yo creo que la ¿Todavía policía hizo... investigando? Es que hay unos procedimientos que hay que seguir. La policía tiene procedimientos. Carlos, ojalá fuera tan fácil como reaccionar en redes y decir femicidio, asesinato, ¿Sabe qué? secuestro, hasta Sí, luego. es fácil. Cuando hubo lo No de es Fernando así. Alvarado, ¿qué fue lo primero que hizo Paul Granda? Sacó a la directa responsable, a la subsecretaria de Justicia. Usted En no este sacaba a caso nadie. no había nadie que sacar. El comandante, no había nadie que sacar. No, en este caso... La general Varela no tenía que No. responder por eso. No. El comandante de la policía no tenía que responder por eso. En este caso no se debía sacar a nadie de la policía. La policía hizo lo que tenía que hacer. Usted no tiene la que responder respuesta por policial fue apropiada, por supuesto, y aquí estoy. La respuesta policial fue apropiada. La respuesta policial apropiada no siempre nos garantiza el resultado que quisiéramos. ¿Por qué no dice la respuesta policial no fue la mejor? La respuesta... Hemos analizado esto de todas las son maneras. perfectos. No, no somos Todo lo perfectos, hemos cometemos hecho bien. muchos errores. Pero en este caso no encontramos todavía algo que se podría haber hecho distinto. Puedo volver sobre el caso. Se detiene a las personas sospechosas, porque 2 mujeres se acercan con sus niños a la UPC. Se detiene a los sospechosos, se recupera lo robado. En los escombros de la UPC se encontró una cartera con el dinero y con los celulares. No me cuenta la historia que la sé. ¿Sabe qué? Dígame lo que usted quería decir a propósito. de Ah, esto. muy bien. Pero ¿Cómo es que en trabaja? Pozorja... No, es que en la zona 8, ¿cómo Quiero trabaja? cerrar esa idea. En Pozorja, la policía actuó de manera apropiada. ¿Por qué me parece importante? Porque lo que es... A ver, el ¿Qué es esto policía... de la zonificación? La zona 8. El policía quemado, Carlos. Es que a mí esto sí me parece importante. El policía quemado. Quemada la cara, quemado el brazo. Lo único que decía el momento en el que la general Varela y yo fuimos a visitarle es: yo sí cuidé la moto, yo sí cuidé al detenido. O sea, la policía está todos los días arriesgando su vida para protegernos. Y después de que arriesga su vida, 2.000 personas se le vienen encima, le queman con una bomba molotov. Separarlo de la policía. Porque le pedimos que 7 policías, 6 policías hayan contenido una multitud de 2.000 personas que les lanzaron bombas molotov. A mí, ahí sí, como ministra del Interior, me parece que hay que dejar claro que no vamos a cobrarles políticamente a los policías los casos en donde no corresponda sancionarlos. Entendido. En donde corresponda no lo voy a dudar. Entendido. Lo de la zona 8. La zona 8. Aquí están los subsistemas de prevención, de investigación y de inteligencia. La zona 8 tiene características que no tienen otras zonas. Y para eso sirven las cifras, no para esperar al próximo año, sino para poder entender lo que está pasando y para poder entender cómo se mueve el delito y las dinámicas que tiene. Entonces, en la zona 8, el tema comercial, el tema del puerto, el tema de la bahía, y también la gran cantidad de migración interna que hay, sobre todo en determinadas fechas, le convierten en una zona particular. Entonces, aquí, por ejemplo, hace 2 meses, un poco más de 2 meses, tan pronto como yo me hice cargo del Ministerio del Interior, se reforzó la zona 8 con casi 500 efectivos nuevos. ¿Por qué? Porque ya venían las fiestas de Guayaquil y las fiestas de noviembre y diciembre, que son fiestas en donde viene más gente a Guayaquil. Nuevos serranos que se pierden en Guayaquil. Hay de todo, pero se trata, hay un operativo, los operativos de la policía, y su programación es que las personas sean de la zona. ¿Por qué no reeditan el acuerdo que hizo el 2000 aquí
después de que cayó Gutiérrez, Alfredo Palacio, con el sector privado de Guayaquil y el municipio haciendo cuadrículas en la ciudad con un sistema que usted debe conocer, donde por primera vez con GPS y todo se aumentó la eficacia policial y se logró bajar los índices de inseguridad. Sí, y estamos trabajando en eso en coordinación. Estamos desarrollando un modelo para gestionarlo con los municipios. ¿Por qué no lo van a hacer eso otra vez? Lo estamos programando. Pero, a ver, lo que estamos haciendo aquí tiene que ver con varias cosas. Porque una cosa es controlar la cuadrícula, la cuadra de los lugares que tenemos identificados como los lugares más peligrosos. Cuando se identifica un lugar como una zona más caliente, se moviliza hacia allá la policía, lo que implica abandonar otros lugares. Entonces, 2 o 3 semanas después, para eso sirven las cifras, vemos que empiezan a aparecer unos picos de delincuencia en otro lado. Entonces, se necesita todo el tiempo hacer este movimiento. Se puede y se debe coordinar con municipios, inclusive en algunas ciudades del país, se está recibiendo alertas tempranas de guardias privados, alertas tempranas. ¿Cuándo? Ya lo estamos haciendo, pero no es lo mismo. ¿Por qué no produce resultados? Produce resultados, pero en el caso de seguridad, si hay un asalto, ya cuestionamos el resultado. Es normal, porque ya nos sentimos inseguros. ¿Sabe por qué, señora ministra? Pero Porque produce usted acaba de resultados. decir aquí. Usted se ha puesto el traje de la policía enseguida. Y mucho de la policía que ha recibido es la que dejó José Serrano, que la quiere en otro lugar y que está atrás de muchas de las cosas contra usted, según usted ha hecho trascender. Tengo la capacidad y la voluntad de diferenciar los buenos y los malos elementos de la policía. Usted dijo, para explicar que la policía no haya seguido a Fernando Alvarado, en una entrevista del Universo de septiembre 26, la policía no puede seguir a nadie sin una orden judicial. No había una orden de seguimiento o vigilancia. ¿Por qué no la pidieron? La tiene que pedir el fiscal. ¿Por qué no se la pidió usted al fiscal, señor fiscal? Se la pidió el procurador. ¿Y por qué no funcionó? Eso hay que preguntarle al fiscal. Y la ministra del Interior, cuando ver que eso no funcionaba, no podía decir públicamente para que no parezca presión, ¿nos extraña que este sujeto no tenga una orden de seguimiento o vigilancia? Visto hacia atrás, uno puede decir cualquiera de estas cosas y sí, habría sido ideal decirlo. Habría sido ideal que la jueza de la causa no solamente le ponga el grillete, sino que le dé prisión preventiva. O si le pone el grillete, que le limite la circulación y que diga grillete pero no sale de su casa, grillete pero no sale de Guayaquil. Ya que ninguno hizo eso, hacia atrás, que la ministra del Interior tenga un poquito de malicia y le diga el 911, no sé cuánto, que depende de ella, atentos con estos, quiénes son los sujetos que están aquí, quiere un reporte diario y, por favor, seguimiento no se puede llamar, monitoreen lo que hace este sujeto de Fernando Alvarado. Solo yo quisiera añadir que el 911 no depende del Ministerio del Interior. ¿De quién? El 911 es un sistema autónomo de riesgos. ¿Sujeto a Alexandra Secretaría de Ocles? Riesgos, sí. ¿A donde se reportan temas de violencia y de seguridad? La Secretaría de Riesgos es la que conduce el ECU 911 con un directorio de varias instituciones. Debe ser Alejandra Ocles, entonces. Por cierto, en las plataformas informáticas del 911, la vigilancia de los dispositivos no la hacen funcionarios del 911, sino del Ministerio de Justicia. Hasta aquí de orden, seguridad, violencia y delincuencia bastante. En la parte siguiente, política, que es lo que siempre ha hecho María Paula Romo y bajo cuyos entes rectores dirige el trabajo que han escuchado ahí explicar. Les decía que vamos a entrar a tratar política e ideología, que son los otros componentes de nuestra invitada, cuyo pensamiento de paso se ha visto materializado en las urgencias mayores y desafíos grandes que enfrenta, que son inseguridad, orden, coordinación, desmontar este sistema que ella describió bien. Y para ubicarnos con el personaje, le pedimos siempre a Global Analytics que haga una revisión de sus indicadores en redes sociales de las últimas 72 horas antes de la comparecencia aquí. Entre el 20 y el 22 de noviembre, ella tiene como sentimiento expresado en redes sociales, con todas las limitaciones que significa redes sociales, un 53% positivo, un 42% negativo, y ojo, se pueden fijar en las características de las 3 personas que son quienes más frecuentemente se refieren a ellos. Una troll famosa de Correa. Otro troll famoso de Correa. Troll famoso. Ese no es troll, ese existe. Troll. Ese Roberto no sé qué, era un hombre de que Fernando se comporta Alvarado. como troll. ¿Ya? Y la otra cosa interesante es ver los hashtags, es decir, las tendencias que más frecuentemente se identifican con ellas, que son Ecuador
Machala, aborto, violación, y por género y edades, quienes más la siguen son hombres de 79%. Y entramos en la palabra clave, género. Usted va a utilizar su gestión para imbuirla de sus concepciones respecto a género. Sí, claro que sí. ¿Ese no es su trabajo? Sí, claro que sí. ¿No? En el Ecuador, y eso es lo importante del plan, la mitad de los asesinatos tiene una explicación que se llama violencia social versus la otra mitad que se llama violencia criminal. Me explico. Si es que alguien es asesinado en la mitad de un robo, si es que es esto que se conoce como ajuste de cuentas, un enfrentamiento entre organizaciones violentas, si es que a alguien le matan para estar relacionado, ¿no es cierto?, con una motivación económica, se llama violencia criminal. Si alguien es asesinado como resultado de la manera en que las personas se relacionan sin una motivación económica, eso se llama violencia social. La mitad de los asesinatos en el país son violencia social. Es gente que se mata cuando sale del fútbol, es gente que se mata después de un evento deportivo, son vecinos, hermanos, cuñados, concuñados que se acuchillan dentro de sus casas después de un trago, o son esposos que matan a sus esposas. Es decir, una mujer es asesinada en el Ecuador cada 4 días por su marido, o su ex marido, o el que quiere ser su marido. Cada 72 horas, exactamente. Es decir, profundizar en el respeto, la tolerancia, la diversidad, va a ser una forma también de reducir la violencia social que lleva a la violencia criminal. Sí, y algunas formas de violencia social son independientes de la violencia criminal. ¿Y por qué esa es tarea del Ministerio del Interior? Solo una pequeña parte es yo no tarea estoy del en Ministerio desacuerdo del con Interior. eso, sino con que usted siendo ministra del Interior ahora quiera ser... Ministra de Bienestar Social, no soy. No, propulsora, no le llamo la ideología de género, de temas de género. Sí, lo que pasa es que yo soy lo que soy. Soy una defensora de los derechos de las mujeres y de la igualdad, a la que se le ha encargado la seguridad y el orden público. Y no me voy a perder, este es mi encargo. Pero no puedo dejar de mirar. ¿Y es una defensora de los derechos de los hombres y de la igualdad también? Sí, claro que sí, de la igualdad. Es que eso es básicamente el feminismo. Y de los derechos de la igualdad. Lo que pasa es que... Ser feminista no es ser antimachista. No, ser feminista es ser defensora de la igualdad entre hombres y mujeres y de todas las otras igualdades. Coincido. También. ¿Cómo puedo discrepar en eso? Sobre todo por el tema de que tengan igual salario, para comenzar. Que tengan igual salario, igual cantidad de horas de trabajo, igual respeto, que no le manoseen en el bus, que no le asesine el marido. ¿Su asesora va a ganar igual que usted? Sí, claro, porque eso no tiene un problema. ¿El sueldo? Así es. No es un problema de hombres y mujeres. Es que yo también lo digo en serio, porque eso es distorsionar el tema. No es un problema de hombres y mujeres, eso es un problema de diferentes cargos con diferentes rangos salariales. Pero si es que hubiera un subsecretario hombre que gana más que una subsecretaria mujer, sí es un problema. Solamente quiero regresar al tema de seguridad. El hecho de que en los datos de seguridad seamos capaces de mirar las dinámicas sociales no significa que me pierdo de mi responsabilidad. Hace 2 semanas un niño fue asesinado. Qué bueno que nos tranquiliza. Hace 2 semanas un niño, es que yo no me voy a perder de cuál es mi responsabilidad, pero tampoco voy a modificar lo que tengo, lo que sé, lo que comprendo de la sociedad. Hace 2 semanas un niño fue asesinado por su padrastro, a golpes. La autopsia era desgarradora. Fue asesinado a golpes, tenía unos golpes aparentemente de correa en toda la espalda, en los glúteos, en las piernas, reventado su pulmón. Tenía un golpe de cinturón. Sí, reventado el pulmón. De correa por los tuvimos golpes. demasiados y suficientes. Es verdad. Sí. Un pulmón reventado por los golpes y luego un corte en la yugular. Eso no es violencia criminal, que un padrastro de 21 o 22 años asesine a un niño de 6 años. Según el testimonio de su madre. Pero a la vez, a Dios gracias, son fenómenos aislados y nada frecuentes. La mitad de los asesinatos. ¿Eso es clase en el de Ecuador. Animales? Pero no de ese tipo. Pues No son de ese tipo. Pero hace 15 días en el Carchi, un padrastro cortó en pedazos a la hijastra de 14 años porque le había amenazado con denunciarle porque la violaba hace años. Ya. Entonces, mi tarea es la seguridad. Pero si queremos tener menos asesinatos en el país, mi tarea también va a ser recordarles a los responsables de los otros campos que una buena parte de esos asesinatos pasan porque aprendamos a convivir de otra manera. De lo contrario, le van a seguir preguntando a la policía sobre el índice de muertos. Y es mi responsabilidad decir, hay una parte de esta violencia en que la policía puede actuar y hay una parte en la que no podemos poner un policía en cada casa, y si queremos vivir en una sociedad más segura, este es un trabajo compartido. Ella me acaba de dar pie para la última parte de la entrevista que viene enseguida. ¿Y saben qué? Les anticipo a partir de lo que dice, mi tarea es la seguridad, no dice la tarea del gobierno. Yo no voy a cambiar mi pensamiento por ta. ¿Qué les anticipa o les revela todo eso? Ya verán.
Estamos por concluir con la doctora María Paula Romo en este primer encuentro veraz con la ministra del Interior, el país y el mundo a través de Facebook Live. Y les hice notar lo que ella acaba de expresar. Usted quiere ser presidenta de la República. No por ahora. Ah, no por ahora, claro, no por ahora, lógico, el 2021. No, ¿cómo evitar que esa aspiración distorsione su gestión? Esa es una pregunta muy importante y yo le agradezco. Todas las demás fueron una porquería. Sí. No, no es verdad, Carlos. No, yo no me ofendo por eso. No se sí, yo también por eso. Qué bueno que se distienda pero un rato. Me parece que es, y tenemos varios ejemplos en el país, es una gran equivocación que a veces cometen los políticos. Digo cometen porque yo en eso también tengo clara mi tarea. Es cuál es el trabajo que tengo en este momento. Yo creo que cuando estuve en la Asamblea Nacional me dediqué a hacer mi trabajo en la Asamblea. Leía todas las leyes, opinaba sobre ellas, hacía mis informes, me peleaba cuando había que pelearse. No estaba buscando cómo construir una plataforma política posterior. Hoy yo tengo una responsabilidad y un encargo delicadísimo, que es el tema de la seguridad y el orden. Que y si además, cumple bien en su mejor plataforma presidencial que tanto le preocupa. Y que si no la hago, no hay ningún resultado, ni para el país, ni para mí. Entonces, pero usted no mi trabaja tarea para en Ruptura, este momento... trabaja para el presidente Moreno. Yo trabajo para el presidente Moreno y trabajo para el Ecuador. No trabaja para su pensamiento, trabaja para el pensamiento del gobierno. Así es. ¿Cuál es el pensamiento del gobierno? Es un gobierno democrático, yo lo dije hace un momento, pero voy a volver a repetir, un gobierno de lo imposible, lo que hace 2 años parecía imposible. Un gobierno de mucho valor, de mucha valentía, de mucha dignidad. Y yo creo que además un gobierno responsable con el país, porque tampoco es un gobierno que trabaja ni para su partido ni para su plataforma política. El presidente Moreno toma decisiones difíciles todos los días. Y ¿Qué por es lo eso que está fallando entonces? Si es lo que siempre usted acaba de describir. siempre se puede hacer algo mejor. Sé que siempre se puede hacer algo mejor. Siempre se puede hacer algo mejor. ¿Qué es lo que está fallando entonces? Yo creo que podríamos tener una mejor coordinación y dirigirnos juntos a objetivos comunes, y me parece que eso es algo que se tiene que corregir en el gobierno y que también se está trabajando todo el tiempo. Sí, también. Pero es algo que es muy importante y creo que también hay cosas que lo explican. La transición de estos meses en el gobierno es empezar con un gobierno que tenía unas condiciones y unas características y que hoy no se parece al gobierno que se instaló al día siguiente del discurso del presidente Moreno en la Asamblea Nacional. ¿Usted se quitó el traje de ruptura? La ruptura es parte de mí, así como ser defensora de la igualdad también es parte de mí. Es parte de mi experiencia. ¿Existe puesta el traje de ruptura? Es parte de mi experiencia. ¿Se desafilió a la Izquierda Democrática ya? Nunca me afilié a la Izquierda Democrática, al parecer nunca. No, yo firmé una ficha de afiliación que nunca fue reportada y me enteré que no estaba afiliada cuando traté de participar en las decisiones del partido y me dijeron solo es para afiliados. ¿Sigue siendo socialista? Soy una socialdemócrata, sí. Ah. Migró hacia el centro. Soy una socialdemócrata. ¿Aprendió? He aprendido muchas cosas. Y hay cosas de las que yo no voy a renegar. La ruptura fue un sueño, la verdad. Porque yo creo que muchas cosas nosotros en ese momento las hicimos pensando en un país distinto, en una política distinta, en unos seres humanos distintos. Hay muchas cosas en las que yo he aprendido. 15 años no pasan en vano. ¿18? Sí. 18, de la ruptura. ¿Del 2005? 13 realmente. Sí. Esa vez que fuimos con Andrea Bernal a la Plaza de la Independencia, 2004. Cuando ustedes estaban contra Borja. Septiembre del 2004. Ok. Septiembre del 2004. Pero uno aprende muchas cosas. Pero yo sigo creyendo que la política es una herramienta de transformación, que la política es la solución a la violencia, a la guerra. O sea, que las diferencias siempre van a existir, pero una sociedad tiene que escoger cómo las tramita. Y sigo creyendo que la igualdad y la justicia son los objetivos por los que yo hago política. Ha quedado claro. Gracias, señora ministra. Muchas gracias. Hasta aquí las definiciones y opiniones de la doctora María Paula Romo. La mía es que su honradez, inteligencia y convicciones no están en duda. Pero la forma en que las aplique a una responsabilidad ajena a su especialidad, como se lo he demostrado en mis preguntas, sí. Y no es que se necesita otro perfil para Ministerio del Interior, menos que sea un hombre, sino otra visión de su rol en este periodo de transición, que no lo vea a ese ministerio como un ente para aprendizaje o para desarrollar una nueva pedagogía del poder, según dijo Juan Sebastián Roldán, sino para eliminar, neutralizar o controlar los obstáculos que nos impiden tener y ejercer un manejo más democrático de ese poder. Nadie pide un ministerio como era el de gobierno durante la partidocracia y peor en la decadente dictadura de Correa, con José Serrano como su más nefasto exponente. Se exige cumplir bien y primero su más importante deber,
darnos seguridad, protegernos, mantenernos, permitirnos seguir vivos para a partir de eso tan básico y elemental buscar metas superiores. La gente pide que no la maten, nada más de eso, que no la maten. Que no la maten, que no la roben, que viva en paz. Eso es mi trabajo. Y en ese entorno de protección, el rol principal, no único, proviene del Ministerio del Interior. Esta es nada más que mi opinión. Ustedes han escuchado la de ella. Fórmense ahora la suya. Hasta la próxima entrevista. Buenas noches.